Capítulo 1. El pulso de la ciudad. El Hospital General de Iztapalapa se alzaba como un gigante de concreto en medio del bullicio de la Ciudad de México. Sus paredes, testigos silenciosos de incontables historias de dolor y esperanza, encerraban un mundo donde la vida y la muerte bailaban un vals interminable. En medio de ese caos organizado, Isabela Márquez ajustaba su uniforme blanco frente al espejo del vestidor, mientras el eco de las sirenas de ambulancia resonaba en la distancia. A sus 28 años, Isabela había convertido la enfermería en algo más que una profesión. Era su vocación, su manera de honrar la memoria de su abuela Guadalupe, quien la había criado en las calles empedradas de Santa María Tepepán. «Mija», solía decirle su abuela, «las manos que curan llevan dentro el amor de Dios». Esas palabras se habían convertido en su mantra personal. La mañana comenzó como cualquier otra en la sala de emergencias. Isabela se movía entre las cortinas azules que separaban las camillas, verificando signos vitales, ajustando sueros, susurrando palabras de aliento. Sus compañeros la llamaban el ángel de la guardia, por su capacidad de mantener la calma en medio de las crisis más intensas. «Márquez», la voz del doctor Velasco, jefe de urgencias, resonó en el pasillo. «Necesito que te encargues del cubículo 4. Tenemos un caso especial». Isabela asintió, ignorando el cansancio que comenzaba a pesar sobre sus hombros después de 10 horas de turno. Al correr la cortina del cubículo 4, se encontró con un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con ropa sencilla y aparentemente desgastada, que se sujetaba el abdomen con una mueca de dolor. «Buenos días, señor. Soy Isabela, su enfermera. ¿Puede decirme qué le sucede?» El hombre levantó la mirada y por un instante Isabela notó algo peculiar en sus ojos oscuros, una profundidad que parecía esconder más de lo que mostraba. «Me llamo Miguel Hernández», respondió con voz tensa. «El dolor comenzó hace unas horas. Es como si me atravesaran con un cuchillo». Lo que Isabela no sabía era que Miguel era en realidad el doctor Emiliano Rivas, heredero del imperio hospitalario más prestigioso de México, quien había decidido poner a prueba la legendaria compasión de la enfermera de Iztapalapa. Mientras ella comenzaba su evaluación con manos gentiles y preguntas precisas, Emiliano observaba cada uno de sus movimientos, buscando grietas en su fachada de bondad. Pero lo que encontró en esos primeros minutos lo desconcertó. No había rastro de la fatiga o la indiferencia que había visto en tantos otros profesionales. En cada gesto de Isabela había una atención genuina, una presencia total que hacía que incluso el dolor simulado que fingía pareciera más llevadero. «Vamos a hacer algunos estudios, señor Hernández», dijo Isabela, mientras anotaba los signos vitales en la historia clínica. «Por favor, trate de respirar profundo. Estoy aquí para ayudarlo». Y mientras las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas, ninguno de los dos imaginaba que este encuentro, aparentemente rutinario, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El primer acto de una obra maestra del destino acababa de comenzar en el Hospital General de Iztapalapa, donde las máscaras pronto caerían y las verdaderas almas se revelarían bajo la luz más cruda de la verdad. ¿Te gustaría no perderte historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida? Suscríbete a nuestro canal para recibir más narrativas que te harán reflexionar sobre el valor de la autenticidad y el poder de las conexiones genuinas. Y ahora, sumérgete en esta historia que te recordará que las apariencias engañan, pero el corazón nunca miente. En el otro extremo de la ciudad, el amanecer pintaba de oro los edificios de cristal de Polanco. En el ático del más exclusivo edificio residencial, Emiliano Rivas contemplaba la urbe desde su ventanal, sosteniendo una taza de café que se había enfriado sin ser probada. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre que, a sus 35 años, lo tenía todo y nada a la vez.
La noche anterior a su visita al Hospital General de Iztapalapa había sido una más en la interminable cadena de eventos sociales que marcaban su vida. Durante la cena de beneficencia del Grupo Salud Rivas, mientras las risas falsas y los halagos vacíos flotaban en el aire como burbujas de champán, su viejo amigo, el doctor Fernando Montes, le había hablado de ella. «Hay una enfermera en Iztapalapa», le había dicho Fernando entre copas, «que hace milagros con lo mínimo. La llaman la Santa de Urgencias. Deberías ver cómo trabaja, Emiliano. Es de esas personas que te hacen recuperar la fe en la humanidad». Emiliano había sonreído con escepticismo. Después de años viendo cómo el dinero transformaba a las personas, había desarrollado una coraza de desconfianza. ¿Cuántas veces había presenciado cómo el personal médico cambiaba su comportamiento al descubrir quién era él? ¿Cuántas sonrisas se habían vuelto más amplias? ¿Cuántas atenciones más elaboradas? ¿Y qué tal si la ponemos a prueba?, había murmurado para sí mismo mientras el plan tomaba forma en su mente. Ahora, de pie en su lujoso apartamento, Emiliano se preparaba para su segunda visita al hospital público. Se vistió cuidadosamente con ropa gastada, comprada en un mercado de segunda mano. Se despeinó ligeramente el cabello, normalmente perfecto, y ensayó nuevamente el acento de clase trabajadora que había estado practicando. Antes de salir, se detuvo frente al retrato de sus padres. Su madre, fallecida hace 5 años, siempre le había dicho que la verdadera nobleza estaba en el corazón, no en la cuenta bancaria. «Pero mamá», susurró al retrato, «¿cómo distinguir lo auténtico de lo falso en un mundo donde todo parece estar en venta?». El viaje en metro, una experiencia casi alienígena para él, lo llevó a través de una Ciudad de México que rara vez veía. Observó a las personas a su alrededor. Trabajadores madrugadores, estudiantes, vendedores ambulantes, todos luchando, todos siguiendo adelante. Por un momento se sintió como un intruso en un mundo más real que el suyo. Al llegar al hospital, su corazón latía con una mezcla de anticipación y culpa. La imagen de Isabela, con su gentileza y dedicación del día anterior, lo perseguía. ¿Estaba haciendo lo correcto al someterla a esta prueba? ¿O era él quien estaba siendo probado sin saberlo? Mientras caminaba hacia la entrada de urgencias, una ambulancia llegó con las sirenas aullando. Vio a Isabela correr hacia las puertas junto con otros miembros del personal. Su rostro mostraba concentración total. Sus movimientos eran precisos y seguros. Por un instante, Emiliano dudó, pero ya era tarde para dar marcha atrás. «Señor Hernández», lo saludó ella al verlo, con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Cómo se siente hoy?». Y así, el telón se levantaba para el segundo acto de esta obra, donde las máscaras comenzaban a pesar cada vez más, y la verdad luchaba por salir a la superficie. El cielo de la Ciudad de México se oscureció prematuramente aquella tarde, cargado de nubes que prometían una tormenta eléctrica. Dentro del Hospital General de Iztapalapa, Isabela realizaba sus rondas con la eficiencia de siempre, aunque algo en el señor Hernández la intrigaba. Sus síntomas no coincidían completamente con el cuadro que describía, y había momentos en que lo encontraba observándola con una intensidad que la desconcertaba. «¿Cómo va el dolor, señor Hernández?», preguntó mientras verificaba sus signos vitales por tercera vez en el día. «Mejor, gracias a sus cuidados», respondió Emiliano, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. No estaba mintiendo. Su malestar físico era ficticio, pero había algo en la presencia de Isabela que verdaderamente lo hacía sentir mejor. De repente, un estruendo sacudió el edificio. Los fluorescentes parpadearon 3 veces y luego se apagaron, sumiendo el hospital en la penumbra. Los gritos de sorpresa del personal y los pacientes resonaron por los pasillos. «Tranquilos todos», la voz de Isabela se elevó clara y firme en la oscuridad. «El generador de emergencia se activará en cualquier momento». Pero los segundos se convirtieron en minutos y la luz no regresaba. El doctor Velasco apareció con una linterna.
El generador principal está fallando. El de respaldo tardará al menos 1 hora en ser reparado. Emiliano observó cómo Isabela se transformaba ante la crisis. Sin perder un segundo, organizó al personal disponible, distribuyó las pocas linternas que había y comenzó a verificar a los pacientes más críticos. «María, necesito que consigas todas las lámparas de batería que encuentres», ordenó a una compañera. «Jorge, ayúdame con los pacientes de ventilación mecánica. Tenemos que mantenerlos estables hasta que regrese la energía». Con una linterna en la boca y las manos libres, Isabela se movía entre las camas como si hubiera ensayado para este momento toda su vida. Emiliano la veía atender a cada paciente, susurrar palabras de aliento, tomar decisiones rápidas pero meditadas. «Señor Hernández», se acercó a él en medio del caos. «¿Cómo se encuentra? ¿Necesita algo?» Emiliano sintió una punzada de culpa. Aquí estaba ella, preocupándose por él en medio de una emergencia real, mientras él fingía una enfermedad. «Estoy bien», murmuró. «Hay otros que necesitan más ayuda». Un relámpago iluminó brevemente la sala, revelando el rostro de Isabela cubierto de sudor, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. En ese instante, Emiliano comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. La verdadera vocación en su estado más puro. La noche avanzaba, y el hospital se convirtió en un laberinto de sombras donde solo brillaban las pequeñas luces de las linternas y el ocasional destello de los relámpagos. Isabela no se detuvo ni un momento, coordinando, ayudando, consolando. Incluso improvisó un sistema de relevos para mantener ventilación manual en los pacientes más críticos. Y mientras la observaba trabajar incansablemente en la oscuridad, Emiliano sentía cómo su elaborada farsa comenzaba a pesarle cada vez más. La luz de las linternas no solo revelaba los rostros de los pacientes y el personal, también comenzaba a iluminar las verdades ocultas en su propio corazón. La madrugada se arrastraba lentamente en el hospital a oscuras cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Un paciente en el área de trauma comenzó a presentar signos de shock hemorrágico. Los monitores de batería emitían pitidos alarmantes mientras Isabela y el equipo médico trabajaban frenéticamente bajo la tenue luz de las linternas. «Necesitamos hacer una transfusión urgente», gritó el doctor Velasco. «Pero el banco de sangre está cerrado por el apagón y el sistema de refrigeración de emergencia». «Tengo una idea», interrumpió Isabela. Con movimientos precisos, improvisó un sistema de transfusión utilizando material básico y la gravedad natural. Sus años de experiencia en un hospital con recursos limitados le habían enseñado a ser creativa en situaciones críticas. Emiliano, quien había permanecido en su camilla observando todo, se quedó asombrado. En sus hospitales de lujo, con equipamiento de última generación, jamás había presenciado tal nivel de ingenio y determinación. «Señor Hernández», Isabela se acercó a él después de estabilizar al paciente. «Lamento que tenga que presenciar todo esto. ¿Cómo se siente?» Fue en ese momento cuando algo se quebró dentro de Emiliano. La culpa, que había estado creciendo durante las últimas horas, se volvió insoportable. La luz de una linterna iluminaba el rostro cansado pero preocupado de Isabela, y él ya no pudo mantener la farsa. «Yo», comenzó a decir, pero fue interrumpido por el repentino regreso de la electricidad. Las luces fluorescentes inundaron la sala, cegándolos momentáneamente. En ese instante de claridad literal y metafórica, Emiliano se incorporó de la camilla. Su postura cambió, revelando años de educación privilegiada y autoridad natural. «Isabela», dijo con su verdadera voz, abandonando el acento fingido, «necesito confesarle algo». El rostro de Isabela mostró primero confusión, luego una sombra de reconocimiento. Había visto esa cara antes, en las noticias, en las revistas médicas. «Ustedes», susurró ella, dando un paso atrás. «Sí, soy el doctor Emiliano Rivas», admitió él, sintiendo cómo cada palabra pesaba como plomo. «Y he estado fingiendo ser un paciente para...». No pudo terminar la frase.
La expresión de Isabela se transformó de sorpresa a una mezcla de dolor e indignación. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió rápidamente de la sala, dejando a Emiliano solo bajo las brillantes luces del hospital. El doctor Velasco, que había escuchado la conversación, se acercó con una mirada severa. «Doctor Rivas, creo que tiene mucho que explicar». De Emiliano se quedó allí, de pie en medio de la sala de emergencias, sintiendo que había cometido el error más grande de su vida. La verdad había salido a la luz, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó. En los días siguientes, la noticia se esparció por el hospital como fuego en pradera seca. Isabela se sumergió en su trabajo con más intensidad que nunca, tratando de ignorar los murmullos y miradas curiosas de sus compañeros. Durante sus descansos, se refugiaba en la pequeña capilla del hospital, donde el silencio le permitía ordenar sus pensamientos. Una tarde, mientras organizaba el archivo de enfermería, encontró una vieja fotografía que su abuela Guadalupe le había dado años atrás. En ella, una joven enfermera sonreía junto a un grupo de médicos frente a un hospital recién inaugurado. Al reverso, con letra temblorosa, decía «Hospital Rivas, 1975». «Abuelita», murmuró Isabela, acariciando la fotografía, «¿qué dirías de todo esto?». Los recuerdos la transportaron a las tardes en que su abuela le contaba historias de sus años como enfermera. «En aquellos tiempos», le decía, «el viejo doctor Rivas, el fundador, venía a supervisar personalmente la atención de cada paciente. No le importaba si era rico o pobre, todos recibían el mismo trato». La ironía no se le escapaba a Isabela. Mientras el abuelo de Emiliano había construido su imperio hospitalario sobre bases de compasión y servicio, el nieto usaba su posición para jugar con las emociones de los demás. En su oficina en Polanco, Emiliano también se encontraba sumido en recuerdos. Había desempolvado viejos álbumes familiares, buscando algo que ni siquiera él sabía definir. En una fotografía amarillenta, su abuelo aparecía junto a un grupo de enfermeras, entre las que reconoció a una joven que se parecía extraordinariamente a... «No puede ser», murmuró, acercando la imagen a sus ojos. Tomó su teléfono y llamó a la oficina de recursos humanos. «Necesito el expediente completo de Isabela Márquez», ordenó, «y cualquier información sobre su familia». Horas después, la verdad emergió como un tesoro largo tiempo enterrado. La abuela de Isabela había sido una de las primeras enfermeras en trabajar con su abuelo. Juntos habían establecido los protocolos de atención que hicieron famoso al Hospital Rivas por su trato humano. Emiliano se dejó caer en su silla, abrumado por el peso de esta revelación. Su prueba no solo había sido un error de juicio, sino también una traición al legado de su propia familia. En su escritorio, una pila de informes financieros esperaba su atención. Números, gráficos y proyecciones que medían el éxito en términos de ganancias y pérdidas. Pero por primera vez en años, Emiliano se preguntó si había estado midiendo las cosas equivocadas. Tomó una decisión, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. «Estimada señorita Márquez». Se detuvo, tachó el encabezado formal y escribió simplemente «Isabela». Las palabras comenzaron a fluir, llevando consigo el peso de la verdad, el arrepentimiento y quizás la esperanza de redención. La carta llegó a manos de Isabela una mañana lluviosa. El sobre, elegante y pesado, desentonaba con el modesto escritorio de la estación de enfermería. Sus compañeras la observaban con curiosidad mientras ella dudaba en abrirlo. Finalmente, durante su descanso, se refugió en el jardín interior del hospital, un pequeño oasis de paz entre los edificios de concreto. Bajo la protección de un viejo ahuehuete, comenzó a leer. «Isabela, no busco justificar mis acciones, sino entenderlas yo mismo. Crecí en un mundo donde todo tenía precio, donde cada sonrisa podía ser comprada, cada atención calculada.
Mi abuelo intentó enseñarme que la medicina era sobre personas, no números, pero cuando falleció me perdí en el laberinto de las juntas directivas y los informes financieros. Cuando escuché sobre ti, sobre tu dedicación y compasión, mi primer instinto fue dudar. ¿Cómo podía existir alguien así en un mundo tan cínico? Ahora entiendo que mi prueba no fue sobre ti, sino sobre mi propia incapacidad para creer en la bondad genuina. Descubrí que tu abuela trabajó con mi abuelo. Juntos establecieron los principios que hicieron grande a nuestra institución, principios que yo he olvidado. En ti veo el eco de ese legado. La prueba viviente de que el verdadero cuidado de la salud va más allá de los equipos costosos y los edificios lujosos. No espero tu perdón, pero sí espero que sepas que me has enseñado más en 2 días que todas las juntas directivas en 10 años. Isabela dejó de leer por un momento, sus ojos nublados por lágrimas contenidas. Un movimiento llamó su atención. Bajo el árbol, a unos metros de distancia, Emiliano Rivas estaba de pie, vestido con una bata blanca de médico. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella incorporándose. «Vine a presentarme formalmente», respondió él, acercándose lentamente. «No como el heredero del grupo Rivas, sino como un médico que ha olvidado su verdadera vocación. ¿Y esa bata? He solicitado un permiso temporal como voluntario en el departamento de urgencias. Si me lo permiten, me gustaría aprender de usted, de este hospital, de lo que significa realmente ser un médico». Isabela lo miró fijamente, buscando cualquier señal de falsedad en sus palabras. Pero lo que vio fue diferente: vulnerabilidad, arrepentimiento y algo más. Una chispa de esperanza que le recordó a los ojos de su abuela cuando hablaba de los viejos tiempos. «No será fácil», advirtió ella. «Aquí no tenemos los lujos a los que está acostumbrado». «No busco lujos», respondió él. «Busco recordar por qué elegí esta profesión en primer lugar». Un trueno retumbó en la distancia y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el jardín. Pero ninguno de los dos se movió. En ese momento, bajo el antiguo ahuehuete, 2 mundos que parecían irreconciliables comenzaban a encontrar un punto de encuentro. El primer día de Emiliano como voluntario en el Hospital General de Iztapalapa fue una experiencia que sacudió los cimientos de su realidad. Acostumbrado a dar órdenes desde la comodidad de su oficina ejecutiva, ahora se encontraba siguiendo las instrucciones de Isabela en la caótica sala de emergencias. «Doctor Rivas», llamó Isabela, su voz profesional y distante. «Necesito que me ayude con el paciente del cubículo 3. Hay que cambiar un vendaje». Emiliano se acercó al paciente, un anciano con una herida en la pierna. Sus manos, más habituadas a firmar documentos que a realizar procedimientos médicos, temblaban ligeramente mientras intentaba abrir el paquete de gasas estériles. «Permítame», intervino Isabela, notando su torpeza. Con movimientos fluidos y gentiles, demostró la técnica correcta. «Observe cómo mantenemos la dignidad del paciente mientras realizamos el procedimiento. Don Felipe, ¿cómo se siente?» «Mejor, enfermera», sonrió el anciano. «Sus manos son benditas». Emiliano observó fascinado la interacción. No era solo la técnica lo que importaba, sino la conexión humana que Isabela establecía con cada paciente. Les hablaba por su nombre, recordaba detalles de sus vidas, creaba un espacio de confianza en medio del dolor y la incertidumbre. A lo largo del día, Emiliano enfrentó realidades que nunca había considerado desde sus oficinas en Polanco. Vio cómo el personal improvisaba soluciones ante la falta de recursos, cómo cada insumo era utilizado con máxima eficiencia, cómo el trabajo en equipo y la solidaridad compensaban las carencias materiales. Durante el almuerzo, en la modesta cafetería del hospital, Emiliano se sentó solo con su bandeja. El café era amargo, nada comparable con los expresos artesanales de su oficina, pero extrañamente reconfortante. «¿Puedo acompañarlo?». La voz de Isabela lo sorprendió. Era la primera vez que ella iniciaba una interacción que no fuera estrictamente profesional. «Por favor»,
respondió él, tratando de ocultar su nerviosismo. ¿Cómo se siente después de su primera mañana en las trincheras?, preguntó ella con un atisbo de sonrisa. Humillado, admitió Emiliano, y agradecido por la lección. Había olvidado lo que significa realmente ser médico. Isabela lo observó por un momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Su abuelo solía decir que un buen médico debe tener el corazón tan educado como la mente. ¿Conociste a mi abuelo?, preguntó Emiliano, sorprendido. No personalmente, pero mi abuela hablaba de él constantemente. Decía que era un hombre que nunca perdió el norte moral, sin importar cuánto creciera su imperio. El silencio que siguió estaba cargado de significado. En el bullicio de la cafetería, rodeados de personal médico y pacientes ambulatorios, dos personas de mundos aparentemente opuestos comenzaban a encontrar un terreno común en el legado de sus antepasados. «Isabela», dijo finalmente Emiliano, «sé que no merezco tu confianza, pero quisiera aprender, realmente aprender». Ella lo miró directamente a los ojos y por primera vez Emiliano sintió que veía al hombre detrás del apellido Rivas. «Entonces, prepárese, doctor», respondió con una mezcla de seriedad y desafío, «porque las verdaderas lecciones apenas están comenzando». Las semanas siguientes transformaron la dinámica entre Isabela y Emiliano. Lo que comenzó como una relación tensa y formal fue evolucionando sutilmente con cada guardia compartida, cada emergencia atendida, cada vida salvada en conjunto. Una tarde particularmente agitada, mientras atendían a una joven madre con su bebé enfermo, Isabela notó algo diferente en Emiliano. Ya no era el ejecutivo torpe tratando de aparentar humildad. Sus movimientos tenían una nueva seguridad, pero no la arrogancia de antes. Sus ojos mostraban una preocupación genuina mientras examinaba al pequeño paciente. «Tiene bronquiolitis», diagnosticó él, su voz suave pero firme. «Necesitará nebulizaciones y monitoreo constante». «No tenemos camas disponibles en pediatría», informó Isabela preocupada. La madre, una mujer joven con ropa gastada, los miraba con ansiedad. «No puedo pagar un hospital privado», susurró, abrazando a su bebé. Emiliano intercambió una mirada con Isabela antes de tomar su teléfono. María habló con su asistente en el Hospital Rivas. «Necesito una cama en pediatría inmediatamente. Envía una ambulancia al general de Iztapalapa. Los gastos corren por mi cuenta». Isabela lo observó con una mezcla de sorpresa y algo más que no podía definir. «No tenías que hacerlo», dijo cuando la ambulancia se llevó a la madre y el bebé. «No lo hice para impresionar», respondió él, quitándose la bata manchada. «Lo hice porque era lo correcto. Tú me enseñaste eso». Se miraron en silencio por un momento, el aire entre ellos cargado de palabras no dichas. Fue entonces cuando sonó la alarma de emergencia. Un accidente múltiple en la autopista cercana. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Isabela y Emiliano trabajaron en perfecta sincronía, como si llevaran años haciéndolo juntos. Él aprendió a anticipar sus movimientos, ella a confiar en sus decisiones. Entre vendajes y suturas, entre diagnósticos y tratamientos, los muros invisibles entre ellos comenzaron a desmoronarse. Ya entrada la noche, cuando la crisis había pasado, se encontraron en el pequeño jardín del hospital. El ahuehuete, testigo silencioso de tantas conversaciones, los cobijaba con su sombra nocturna. «¿Por qué sigues aquí, Emiliano?», preguntó Isabela finalmente. «Ya has demostrado tu punto. Has aprendido las lecciones que viniste a aprender». Él la miró, y por primera vez se permitió ser completamente honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. «Porque aquí, en este hospital, entre estas paredes que tanto desprecié al principio, he encontrado algo que no sabía que estaba buscando». ¿Y qué es eso? Propósito, autenticidad. Hizo una pausa reuniendo valor. «Y algo más que me asusta más que cualquier emergencia médica». Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su compostura profesional.
Doctor Rivas. Por favor, interrumpió él suavemente. Cuando estamos aquí bajo este árbol, soy solo Emiliano, un médico tratando de ser mejor persona, gracias a una enfermera que me mostró el verdadero significado de la vocación. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de miedos y esperanzas no expresados. En la distancia, las sirenas de las ambulancias recordaban que el mundo seguía girando, que las emergencias no se detenían, que la vida y la muerte seguían su danza eterna en los pasillos del hospital. Pero en ese momento, bajo el antiguo ahuehuete, dos personas que el destino había unido de la manera más inesperada comenzaban a ver más allá de las apariencias, más allá de los prejuicios, más allá de las máscaras que la vida los había obligado a usar. La noticia de la presencia del heredero Rivas en el Hospital General de Iztapalapa no tardó en llegar a los medios de comunicación. Una mañana, Isabela encontró el vestíbulo del hospital lleno de reporteros y cámaras de televisión. ¿Es cierto que el doctor Rivas está trabajando como voluntario? ¿Es esto una estrategia de relaciones públicas? ¿Qué opina del heredero millonario trabajando en un hospital público? Las preguntas la bombardeaban mientras intentaba abrirse paso hacia la sala de emergencias. Se mantuvo en silencio, protegiendo la integridad de su trabajo y la privacidad de sus pacientes. En su oficina en Polanco, Emiliano enfrentaba sus propias batallas. La junta directiva del Grupo Rivas había convocado una reunión de emergencia. «Esto es una locura, Emiliano», declaró uno de los directores. «Estás arriesgando la reputación del grupo. La gente pensará que hay problemas financieros, que estamos perdiendo el control». «¿El control de qué?», respondió Emiliano, su voz tranquila pero firme. «De nuestro propósito original. Mi abuelo construyó este imperio para servir a la gente, no solo para generar ganancias». «Los tiempos han cambiado», intervino otro director. «La medicina moderna requiere inversiones millonarias, tecnología de punta y corazón», completó Emiliano. «Algo que he redescubierto en las últimas semanas». Salió de la reunión sin mirar atrás, conduciendo directamente hacia Iztapalapa. Al llegar, encontró a Isabela atendiendo a un paciente anciano, explicándole con paciencia infinita cómo tomar sus medicamentos. «Los reporteros están afuera», dijo ella cuando terminó, sin mirarlo directamente. «Lo sé, lo siento». «No es tu culpa», respondió, sorprendiéndolo con su tono comprensivo. «Pero complica las cosas. ¿Para el hospital o para nosotros?», preguntó él, acercándose un paso. Isabela finalmente lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «Para todo, Emiliano, para todo». En ese momento, una enfermera novata se acercó corriendo. «Señorita Márquez, necesitamos ayuda en trauma. Es una embarazada con preeclampsia». Sin dudarlo, ambos corrieron hacia la sala de trauma. Durante las siguientes horas, trabajaron en perfecta sincronía, comunicándose casi sin palabras, anticipando las necesidades del otro. Cuando finalmente estabilizaron a la paciente, se encontraron solos en el área de descanso. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Isabela, rompiendo el silencio. «Que viniste a probarme, pero terminé descubriendo algo sobre mí misma». «¿Qué descubriste?». «Que a veces los prejuicios van en ambas direcciones, que juzgué tu mundo tan duramente como tú juzgaste el mío». Emiliano se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Isabela, yo...» Pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era su asistente. La junta directiva había tomado una decisión. Necesitaban su presencia inmediata. «Ve», dijo Isabela, leyendo la preocupación en su rostro. «Tus dos mundos te necesitan, y quizás sea hora de que encuentres una manera de unirlos». Emiliano asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Mientras caminaba hacia la salida, donde los reporteros seguían esperando, sintió que llevaba consigo no solo el legado de su abuelo, sino también la esperanza de un futuro donde el amor por la medicina trascendiera las barreras sociales.
Y en medio de todo eso, el eco de un corazón que había comenzado a latir por razones que iban más allá de su deber profesional. La reunión con la junta directiva del Grupo Rivas se prolongó hasta la madrugada. Emiliano permaneció de pie frente al consejo, su bata blanca del Hospital General contrastando con los trajes oscuros de los ejecutivos. «He tomado una decisión», anunció, su voz resonando en la elegante sala de juntas. «Vamos a lanzar un programa de integración entre hospitales privados y públicos. Compartiremos recursos, conocimientos y personal». «¿Te has vuelto loco?», exclamó uno de los directores. «Eso reducirá nuestros márgenes de ganancia. También salvará vidas», respondió Emiliano con firmeza, «y honrará el verdadero legado de mi abuelo». Sacó de su maletín un viejo documento, el acta fundacional del primer Hospital Rivas, escrita a mano por su abuelo. Comenzó a leer: «La medicina no distingue entre ricos y pobres. El dolor no conoce de clases sociales. Nuestro deber es servir a todos por igual, con la misma dedicación y excelencia». El silencio que siguió fue interrumpido por una voz inesperada. La doctora Elena Quirós, la miembro más antigua de la Junta, se puso de pie. «Trabajé con tu abuelo», dijo, su voz cargada de emoción, «y hoy, por primera vez en años, lo veo reflejado en ti». Mientras tanto, en el Hospital General, Isabela terminaba su turno cuando encontró un sobre en su casillero. Dentro había una fotografía en blanco y negro, su abuela y el abuelo de Emiliano, junto a otros médicos y enfermeras, el día de la inauguración del primer Hospital Rivas. «Tu abuela tenía razón», decía la nota adjunta. «La medicina es sobre construir puentes, no muros. Me ayudarías a construir uno». Isabela sostuvo la fotografía contra su pecho, recordando todas las historias que su abuela le había contado. Historias de un tiempo en que la medicina era una vocación antes que un negocio, cuando los hospitales eran lugares de esperanza y no de división social. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Era Emiliano, que había regresado directamente de la reunión. «¿Cómo fue?», preguntó ella, notando su expresión exhausta pero determinada. «Difícil, pero necesario». Se acercó mostrándole los documentos que llevaba. «Quiero crear un programa de colaboración entre hospitales, compartir recursos, conocimientos, personal, y quiero que tú lo dirijas». Isabela lo miró sorprendida. «¿Yo? Pero soy solo una enfermera». «Eres la persona que me recordó por qué la medicina es una vocación antes que una profesión», la interrumpió suavemente. «Eres quien me mostró que la excelencia no se mide en equipos costosos, sino en la capacidad de dar lo mejor de uno mismo con lo que se tiene». Se miraron en silencio. El peso de las últimas semanas, de todas las lecciones aprendidas y los prejuicios superados, flotando entre ellos. «No será fácil», advirtió ella. «Lo sé, habrá resistencia en ambos lados». Pero dudó un momento antes de continuar. «Creo que juntos podemos hacer algo extraordinario». La palabra «juntos» quedó suspendida en el aire, cargada de significados que iban más allá del ámbito profesional. Isabela miró nuevamente la fotografía de su abuela, como buscando guía en el rostro sonriente de aquella mujer que había ayudado a construir los cimientos de algo grande. «Nuestros abuelos lo hicieron una vez», dijo finalmente. «Quizás sea nuestro turno de continuar su legado». Y así, en la quietud de la madrugada, dos personas que el destino había unido de la manera más inesperada comenzaron a trazar los planos de un puente entre dos mundos, un puente construido con esperanza, dedicación y algo más profundo que apenas comenzaba a florecer. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El programa de integración hospitalaria, bautizado como Puentes de Salud, comenzó a tomar forma bajo la dirección conjunta de Isabela y Emiliano. Lo que había comenzado como un experimento se estaba convirtiendo en una revolución en el sistema de salud de la Ciudad de México. Una mañana de domingo, mientras revisaban protocolos en la cafetería del Hospital General,
Isabela notó algo diferente en Emiliano. Ya no quedaba rastro del ejecutivo arrogante que había conocido. Sus mangas estaban arremangadas, su cabello ligeramente despeinado, y tenía esa mirada de concentración intensa que ella había aprendido a apreciar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él de repente, levantando la vista de los documentos. Domingo, respondió ella, distraída con una planilla de horarios. Hace exactamente 3 meses que vine aquí fingiendo ser un paciente, dijo suavemente. El error más afortunado de mi vida. Isabela dejó su trabajo y lo miró. Afortunado. Me hizo ver lo que realmente importa. Me devolvió mi vocación y me trajo a ti. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Fueron interrumpidos por la doctora Quirós, que había venido desde el Hospital Rivas para una reunión de coordinación. Perdón por interrumpir, sonrió la doctora, pero tienen que ver esto. Los llevó hasta la entrada del hospital, donde un grupo de residentes del Hospital Rivas estaba llegando para su primera rotación en el Hospital General. Entre ellos, varios rostros conocidos de familias privilegiadas de la ciudad. «Es increíble», murmuró Isabela. «Hace unos meses, ninguno de ellos hubiera considerado siquiera poner un pie aquí». «Las semillas del cambio», respondió Emiliano. «A veces necesitan tierra inesperada para florecer». La mañana transcurrió entre orientaciones y presentaciones. Isabela observaba con orgullo cómo los residentes, inicialmente aprensivos, comenzaban a adaptarse al ritmo y las necesidades del hospital público. Vio en sus ojos el mismo despertar que había presenciado en Emiliano, el reconocimiento de que la verdadera medicina trasciende las barreras sociales. Durante el almuerzo, se refugiaron en su lugar habitual bajo el ahuehuete. El árbol, testigo silencioso de su historia, parecía más sabio y acogedor que nunca. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué seguía aquí?», dijo Emiliano, jugando con su vaso de café. «Lo recuerdo. En ese momento no pude ser completamente honesto. Tenía miedo de admitir algo que ni yo mismo entendía del todo». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y ahora? Ahora sé que me quedé por muchas razones. Por el hospital, por los pacientes, por el legado de nuestros abuelos. Hizo una pausa, reuniendo valor. Pero principalmente, me quedé por ti. Por la manera en que ves el mundo. Por cómo tratas a cada persona que cruza esas puertas. Por cómo me hiciste querer ser mejor. Las palabras flotaron entre ellos como hojas en el viento, cargadas de verdad y vulnerabilidad. Isabela miró sus manos, que habían curado tantas heridas, y se preguntó si también podrían sanar las cicatrices invisibles que las diferencias sociales habían dejado en sus corazones. «Tengo miedo», admitió ella finalmente, «no del programa ni del trabajo. Tengo miedo de esto que está creciendo entre nosotros». «Yo también», respondió él con honestidad. «Pero creo que el miedo es parte de cualquier cosa que valga la pena». Un código de emergencia sonó en los altavoces, llamándolos de vuelta a la realidad. Se levantaron al mismo tiempo, como si sus cuerpos ya estuvieran sincronizados por meses de trabajo conjunto. «Isabela», dijo Emiliano antes de que corrieran hacia la emergencia, «¿crees que algún día...?» Ella lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Primero salvemos vidas, doctor Rivas. Luego hablaremos de salvar corazones». La gala anual del Grupo Rivas siempre había sido el evento más importante del calendario social de la medicina privada en México. Este año, sin embargo, algo era diferente. En el elegante salón del Hotel San Regis, junto a los habituales rostros de la alta sociedad, se mezclaban médicos y enfermeras del Hospital General de Iztapalapa. Isabela se sentía fuera de lugar con el vestido azul marino que Elena, la madre de Emiliano, había insistido en regalarle. Como directora del programa Puentes de Salud, su presencia era requerida, pero eso no hacía que las miradas curiosas fueran menos intensas. «Estás hermosa», susurró una voz familiar detrás de ella. Emiliano, impecable en su smoking, le tendió una copa de champán. «Y tú pareces el de antes», bromeó ella,
aunque ambos sabían que nada podía estar más lejos de la verdad. La velada avanzaba con la típica mezcla de discursos y reconocimientos hasta que Emiliano subió al podio. El silencio cayó sobre la sala. Hace un año, comenzó, creía que conocía todo sobre la medicina y los negocios. Estaba equivocado. Hizo una pausa, buscando a Isabela entre la multitud. Una enfermera extraordinaria me enseñó que la verdadera medicina no se mide en números ni en equipos costosos, sino en la capacidad de ver al ser humano detrás de cada paciente. Mientras Emiliano hablaba sobre el programa Puentes de Salud y sus logros, Isabela notó lágrimas en los ojos de Elena Rivas. La elegante mujer se acercó y tomó su mano. «Gracias», susurró. «No solo por el programa, sino por devolvernos al verdadero Emiliano». Después del discurso, mientras la orquesta tocaba y las parejas bailaban, Emiliano encontró a Isabela en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. «¿Escapando de la alta sociedad?», preguntó, uniéndose a ella en la barandilla. «Recordando», respondió ella. «Mi abuela solía decir que las estrellas brillan igual para todos, ricos y pobres». Era una mujer sabia. Emiliano se acercó un paso. «Sabes, he estado pensando en algo que dijiste hace meses sobre salvar vidas antes de salvar corazones». Isabela sintió que su pulso se aceleraba. «Y creo que hemos salvado suficientes vidas juntos. Tal vez...» Su voz se suavizó. «Tal vez sea hora de dar una oportunidad a los corazones». En ese momento, desde el salón, llegaron los acordes de un vals clásico. Emiliano extendió su mano. «¿Me concederías este baile, Isabela Márquez?» Ella dudó por un segundo, pero solo uno. Cuando sus manos se encontraron, cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música, el mundo exterior pareció desvanecerse. No eran el heredero millonario y la enfermera de hospital público. Eran simplemente dos personas que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. «¿Qué dirá tu junta directiva?», murmuró ella contra su hombro. «Que el nieto de don Ricardo Rivas finalmente está honrando el verdadero legado familiar», respondió él, girándola suavemente. «Además, ya no me importa lo que digan». «¿Desde cuándo?» «Desde que una enfermera valiente me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de hacer el bien». La música continuaba, y con ella las últimas barreras entre sus mundos comenzaban a desmoronarse. En el balcón del Seine, Regis, bajo el mismo cielo estrellado que cubría tanto Polanco como Iztapalapa, dos corazones que el destino había unido de la manera más inesperada, finalmente se permitían latir al mismo ritmo. «Emiliano», susurró Isabela, «¿y si esto no funciona?» «¿Y si funciona?», respondió él acercándola más. «¿Y si descubrimos que el amor es el mejor puente entre dos mundos?» Y allí, mientras la Ciudad de México brillaba bajo sus pies, mientras la música flotaba en el aire como una promesa, Isabela y Emiliano entendieron que algunas pruebas del destino, incluso las que comienzan con un engaño, pueden llevar a las verdades más profundas del corazón. La mañana después de la gala, los principales periódicos de la Ciudad de México mostraban en sus portadas la foto de Emiliano e Isabela bailando en el balcón. Los titulares variaban desde lo romántico hasta lo escandaloso. «Amor en el hospital», «El heredero Rivas y la enfermera», «Romance o estrategia empresarial». En la sala de descanso del Hospital General, las enfermeras comentaban los artículos con una mezcla de emoción y preocupación. Isabela intentaba mantener su rutina normal, pero podía sentir las miradas y los murmullos que la seguían por los pasillos. «¿Has visto esto?», preguntó María, su compañera más cercana, mostrándole un artículo particularmente mordaz en una revista de sociedad. «Dicen que todo fue una estrategia publicitaria desde el principio, que incluso su farsa como paciente fue planeada para crear esta historia». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de que alguien pudiera pensar que ella era parte de una estrategia calculada le revolvió el estómago.
En el Hospital Rivas, Emiliano enfrentaba sus propios desafíos. Un grupo de accionistas minoritarios había convocado una reunión de emergencia cuestionando su capacidad para liderar el grupo. «Es una distracción innecesaria», argumentó uno de ellos. «Primero el programa de integración, y ahora esto. ¿Qué sigue? ¿Regalar nuestros hospitales?» Elena Rivas, que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie. «Mi esposo», dijo con voz clara, «construyó este imperio con un propósito mayor que el dinero. Y por primera vez en años veo ese propósito reflejado en los ojos de mi hijo». Durante el almuerzo, Emiliano e Isabela se encontraron en su lugar habitual bajo el ahuehuete. El árbol parecía ofrecerles un refugio del caos mediático que los rodeaba. «Lo siento», dijo él, pasándole un café. «No pensé que la prensa...» «No es tu culpa», interrumpió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pero me preocupa que esto afecte al programa. Todo por lo que hemos trabajado...» «El programa está sólido», aseguró él. «Los resultados hablan por sí mismos, pero hay algo más que me preocupa». Tomó sus manos entre las suyas. «Me preocupa que todo este circo mediático te haga dudar. De mí, de nosotros». Isabela lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. «¿Sabes qué es lo más difícil? Que ahora todos cuestionan cada momento. Incluso aquella noche del apagón, cuando te vi trabajar incansablemente para salvar vidas, algunos sugieren que también fue parte del plan. Pero tú sabes la verdad», dijo él suavemente. «Estuviste allí, viste cómo cambié, cómo me cambiaste». En ese momento el doctor Velasco se acercó con expresión preocupada. «Isabela, la Junta del hospital quiere verte. Están preocupados por la atención mediática». Ella asintió, soltando lentamente las manos de Emiliano. «El precio de la verdad», murmuró, «a veces es más alto de lo que esperamos». «¿Te arrepientes?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Isabela se detuvo un momento, pensando en todo lo que había sucedido desde aquella primera mañana, cuando un supuesto paciente, llamado Miguel Hernández, llegó a su vida. «No», respondió finalmente, «me arrepentiría más de no haber sido fiel a lo que siento. Mi abuela siempre decía que la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino». Y mientras caminaba hacia la oficina de la Junta, Isabela recordó otra cosa que su abuela solía decir, que los momentos más difíciles son los que realmente prueban no solo nuestro amor, sino nuestra convicción en lo que creemos. Un mes después de la tormenta mediática, Isabela y Emiliano se encontraban nuevamente en la pequeña plaza de Coyoacán. El sol de la tarde bañaba las bancas de cantera, mientras los vendedores de elotes y los músicos ambulantes creaban esa atmósfera única del México tradicional. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó Emiliano, sosteniendo 2 cafés de la misma carretilla donde solían comprar durante sus descansos. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió Isabela. «Fue cuando me pediste perdón por tu farsa inicial». El último mes había sido una prueba de fuego para ambos. El programa Puentes de Salud había sobrevivido al escrutinio público y, de hecho, había inspirado iniciativas similares en otros estados. La Junta del Hospital General, después de revisar los resultados, no solo había mantenido el programa, sino que lo había expandido. «Tengo algo que mostrarte», dijo Emiliano, sacando un sobre desgastado de su chaqueta. «Lo encontré entre las cosas de mi abuelo». Dentro había una carta amarillenta, fechada décadas atrás. Era de la abuela de Isabela, escrita al abuelo de Emiliano. «Querido Ricardo, hoy salvamos otra vida con poco más que ingenio y dedicación. Me preguntaste por qué sigo trabajando en condiciones tan difíciles cuando me has ofrecido un puesto en tu nuevo hospital. La respuesta es simple, porque aquí es donde más se me necesita. Pero eso no significa que nuestros mundos deban permanecer separados. Quizás algún día alguien encontrará la manera de construir puentes entre estas dos realidades». Isabela sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Ellos ya lo sabían», susurró. «Siempre fueron más sabios que nosotros», asintió Emiliano.
Sabían que la medicina no debería tener fronteras. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, persiguiendo palomas. La vida seguía su curso en la plaza, ajena al momento de revelación que experimentaba la pareja. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Isabela. Viniste a probar mi autenticidad y terminaste encontrando la tuya. Y encontré mucho más que eso, respondió él tomando su mano. Encontré mi propósito, mi verdadero camino. Y a ti. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. En la distancia, las campanas de la iglesia de Coyoacán repicaban, marcando el final del día. La próxima semana inauguramos la nueva ala de cuidados intensivos en Iztapalapa, comentó Emiliano. Equipamiento de última generación, pero con el corazón del hospital público. El mejor de ambos mundos, sonrió Isabela, como nosotros. Se miraron, y en ese momento entendieron que algunas pruebas del destino, incluso las que comienzan con un engaño, pueden llevar a las verdades más profundas, que a veces el verdadero diagnóstico del corazón requiere más que estetoscopios y monitores. Requiere la voluntad de ver más allá de las apariencias, de arriesgarse a ser vulnerable, de permitirse ser transformado por el amor. ¿Lista para seguir construyendo puentes?, preguntó Emiliano, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. Isabela la tomó sin dudar. Siempre que sea contigo. Y mientras caminaban juntos por la plaza, entre el aroma del café y los acordes de los mariachis, dos mundos que una vez parecieron irreconciliables continuaban fundiéndose en uno solo, porque al final, el amor, como la medicina, no conoce de clases sociales ni de prejuicios, solo conoce de corazones honestos y manos dispuestas a sanar.